Terremoto en el mercado. El Barcelona puede perder una de sus estrellas. Como culé, esta noticia no se puede analizar con frialdad ni con la mentalidad de un club vendedor. El fuerte interés del Sunderland por Fermín López y esos 80 millones de euros que aparecen sobre la mesa no son solo una cifra llamativa, son una prueba directa de que el FC Barcelona sigue produciendo futbolistas de élite incluso en los momentos más complejos. Y precisamente por eso, la conclusión desde el barcelonismo debería ser clara y firme. La salida de Fermín sería un error grave, tanto deportivo como simbólico. Fermín López no es un jugador cualquiera dentro del vestuario. No es un fichaje oportunista ni un talento importado que llegó para tapar un hueco. Fermín es producto del trabajo silencioso, del esfuerzo constante y de la mentalidad competitiva que históricamente ha definido al Barcelona. Es uno de esos futbolistas que entienden el club desde dentro, que saben lo que significa jugar con esta camiseta y que no necesitan discursos externos para saber dónde están. Y eso, en el fútbol actual, tiene un valor incalculable. Que un club inglés esté dispuesto a pagar 80 millones de euros por un centrocampista de 22 años formado en el Barcelona debería ser motivo de orgullo, no de urgencia. Significa que el talento está ahí, que el potencial es evidente y que, incluso sin haber alcanzado su techo, Fermín ya es percibido como un líder en construcción. Entonces, la pregunta no debería ser cuánto dinero se puede sacar por él, sino por qué el Barcelona debería desprenderse ahora de un jugador que aún no ha mostrado ni la mitad de lo que puede ofrecer. El argumento económico aparece rápido, como siempre. Se habla de aliviar tensiones financieras, de ganar margen de maniobra, de reforzar otras posiciones. Todo eso suena razonable sobre el papel, pero el Barcelona ya ha recorrido ese camino demasiadas veces. Vender talento joven para tapar agujeros inmediatos es una solución corta que casi siempre termina generando problemas mayores a medio plazo. El dinero se va, los jugadores formados en casa no regresan. Fermín representa exactamente el perfil que el Barcelona necesita proteger. Un futbolista con energía, con llegada, con hambre y con capacidad para adaptarse a diferentes contextos de partido. No es un jugador de brillo superficial, es un jugador de impacto real. Aparece cuando el equipo lo necesita, sostiene el ritmo cuando el partido se rompe y no se esconde en los momentos difíciles. Ese tipo de futbolista no se fabrica, se cultiva. Y el Barcelona ya ha hecho el trabajo más difícil. La propuesta deportiva del Sunderland puede parecer atractiva desde fuera. Liderazgo absoluto, minutos garantizados, un proyecto construido alrededor de su figura. Pero eso no debería seducir ni al club ni al jugador si la ambición es máxima. El Barcelona no es un lugar de comodidad, es un lugar de exigencia. Y esa exigencia es la que convierte a los buenos futbolistas en jugadores determinantes. Fermín no necesita escapar del Barça para crecer, necesita competir en el Barça para convertirse en lo que está llamado a ser. Además, hay una cuestión de identidad que no se puede ignorar. El Barcelona ha sido grande cuando ha creído en los suyos, cuando ha protegido su cantera y cuando ha resistido la tentación de vender a la primera oferta fuerte. Cada vez que el club ha traicionado ese principio, ha perdido algo más que un jugador. Ha perdido credibilidad, rumbo y conexión con su afición. Fermín no es solo un activo deportivo, es una bandera de ese modelo que tantos éxitos dio. Aceptar esta oferta enviaría un mensaje muy peligroso. El mensaje de que ningún canterano está a salvo si el cheque es lo suficientemente alto. El mensaje de que el proyecto se construye mirando más al mercado que al campo. Y ese mensaje no solo afecta a Fermín, afecta a todos los jóvenes que sueñan con triunfar en el primer equipo. ¿Por qué sentido tiene el esfuerzo si el premio final es una venta prematura? Desde la grada, la sensación es clara. No hay prisa, no hay necesidad deportiva de vender y no hay justificación futbolística para hacerlo ahora. Fermín López todavía tiene mucho que aportar, mucho que aprender y mucho que crecer dentro del FC Barcelona. Cortar ese proceso sería repetir errores del pasado que el barcelonismo ya no quiere volver a vivir. Y aquí te dejo pensando, porque esto no termina aquí. ¿De verdad el Barcelona debe seguir vendiendo a sus propios talentos justo cuando empiezan a consolidarse, o ha llegado el momento de plantar cara al mercado y defender su identidad? Cuando se analiza con calma la posible salida de Fermín López, hay un punto que como afición del Barcelona no se puede pasar por alto: el momento elegido. No se trata solo de si la cifra es alta o baja, sino de si el club está realmente en una posición deportiva para desprenderse de un futbolista que todavía no ha alcanzado su madurez. Y la respuesta, siendo honestos, es no. El Barcelona no está en un ciclo de plenitud que le permita vender piezas en crecimiento sin asumir riesgos deportivos claros. Fermín no ha tocado techo. Eso es evidente para cualquiera que observe su evolución sin prejuicios. Cada temporada ha mostrado mejoras en lectura del juego, en llegada al área y en personalidad en partidos exigentes. Es un jugador que no se esconde cuando el ritmo sube,
que interpreta bien los espacios y que entiende cuándo acelerar y cuándo pausar. Ese tipo de inteligencia futbolística no aparece de la noche a la mañana, y mucho menos en un centrocampista joven. Vender ahora sería renunciar deliberadamente a la mejor versión de un jugador que aún está por llegar. Existe una narrativa peligrosa que se repite demasiado. La idea de que, como hay competencia interna, algunos jóvenes deben salir para tener minutos. Esa lógica puede servir para clubes sin identidad clara, pero nunca ha sido la esencia del Barcelona. Aquí la competencia no expulsa, la competencia forma. Los grandes centrocampistas del club no llegaron siendo titulares indiscutidos desde el primer día, se ganaron su sitio con paciencia, trabajo y confianza del entorno. Fermín está exactamente en ese punto del camino. Además, hay un aspecto emocional que también es deportivo. El Barcelona necesita futbolistas que sientan el peso de la camiseta, que entiendan lo que significa perder y ganar con este escudo. Fermín transmite eso en el campo. Se le nota en la presión, en la forma de disputar cada balón y en la intensidad con la que vive los partidos. No es un jugador indiferente, y el Barcelona no puede permitirse perder ese tipo de perfiles en plena reconstrucción de su carácter competitivo. Desde el punto de vista del vestuario, una venta como esta también tendría consecuencias. Cuando un jugador joven, formado en casa y con rendimiento creciente, es vendido por una gran cifra, el mensaje interno es claro. El proyecto no gira alrededor del crecimiento deportivo, sino de la oportunidad de mercado. Eso genera dudas, inseguridad y una sensación de provisionalidad que ningún equipo grande puede permitirse. El Barcelona necesita estabilidad emocional y deportiva, no más decisiones que refuercen la idea de transición permanente. El argumento de que el dinero permitirá reforzar otras posiciones es frágil. El mercado ha demostrado una y otra vez que no hay garantías. Se vende un jugador que ya conoces, que ya está adaptado y que ya entiende el modelo, para apostar por incógnitas que requieren tiempo, adaptación y contexto favorable. En muchos casos, el supuesto beneficio económico termina diluyéndose sin que el rendimiento deportivo compense la pérdida inicial. Fermín, en cambio, ya es una realidad en crecimiento dentro del club. Y luego está el factor identidad, ese que no aparece en los balances pero que define a los grandes clubes. El Barcelona ha sido admirado en todo el mundo por su capacidad para formar y consolidar talento propio. Cada vez que renuncia a eso, se convierte en un club más del mercado. Mantener a Fermín no es solo una decisión deportiva, es una declaración de principios. Es decirle al fútbol que aquí los jugadores no se valoran solo por lo que pagan por ellos, sino por lo que pueden llegar a ser con esta camiseta. Por todo esto, la salida de Fermín no debería ni siquiera estar sobre la mesa como opción prioritaria. El Barcelona necesita tiempo, continuidad y fe en su propio trabajo. Y Fermín López representa exactamente eso, un proceso bien hecho que aún no ha terminado. Y aquí es donde el debate alcanza su punto más delicado, porque ya no hablamos solo de Fermín López como futbolista, sino del tipo de Barcelona que se quiere construir a partir de ahora. Retenerlo no es una cuestión de romanticismo, es una cuestión de coherencia. No se puede repetir el discurso de apostar por el talento formado en casa, y al mismo tiempo, abrir la puerta a su salida en cuanto llega una oferta alta. Eso no es planificación, eso es contradicción. El Barcelona atraviesa un momento en el que necesita referentes que crezcan junto al proyecto, no soluciones temporales ni parches de mercado. Fermín encaja perfectamente en ese perfil. Tiene edad, hambre, margen de mejora y, sobre todo, una mentalidad competitiva que se alinea con lo que exige este escudo. No es un jugador que se conforme con participar, quiere ser importante. Y ese deseo, bien gestionado, es oro puro para un equipo que quiere volver a mandar. Hay un punto clave que muchos pasan por alto cuando se habla de los 80 millones, el valor deportivo futuro. Hoy esa cifra parece enorme. Pero, ¿y dentro de 2 o 3 temporadas? Si Fermín consolida su evolución, si gana peso en el equipo y si empieza a decidir partidos importantes, su valor de mercado no solo se mantendrá, sino que podría crecer. Vender ahora es vender antes del pico. Es renunciar a recoger los frutos completos de una inversión formativa que el club ha sostenido durante años. Además, el Barcelona necesita centrocampistas con llegada, energía y capacidad para romper líneas. Ese perfil no abunda y, cuando aparece en el mercado, suele tener un coste altísimo y un riesgo elevado. Fermín ya ofrece muchas de esas virtudes y todavía puede pulirlas. Con continuidad, confianza y minutos bien gestionados, puede convertirse en un jugador diferencial. Y cuando tienes eso en casa, lo lógico no es venderlo, sino potenciarlo. También está el mensaje a la afición, que no es menor. El seguidor del Barcelona ha aceptado sacrificios, transiciones y ajustes económicos con la promesa de un proyecto basado en identidad y talento propio. Cada vez que uno de esos pilares potenciales se vende,
esa promesa se debilita. El hincha no solo quiere competir, quiere reconocerse en el equipo. Y Fermín es uno de esos futbolistas con los que la grada conecta, porque representa esfuerzo, crecimiento y compromiso. No se puede construir ilusión vendiendo ilusión. El dinero puede ayudar, sí, pero no sustituye a la sensación de ver a un jugador crecer con la camiseta, superar momentos difíciles y acabar siendo importante. El Barcelona necesita volver a generar ese tipo de historias, no solo para ganar partidos, sino para recuperar su alma competitiva. Fermín tiene todas las condiciones para protagonizar una de ellas. Desde el punto de vista del vestuario, mantenerlo también refuerza un mensaje interno poderoso. Aquí se valora el rendimiento, la progresión y la actitud. Que nadie es prescindible solo porque exista una oferta tentadora. Ese tipo de cultura fortalece al grupo y crea una base más sólida para competir en el futuro. Los equipos grandes no se construyen solo con nombres, se construyen con convicciones claras. Por eso, como aficionado del Barcelona, la postura es firme. No es el momento de vender a Fermín López. No porque no valga 80 millones, sino porque vale mucho más para el proyecto de lo que esa cifra representa. Su continuidad no es un capricho, es una necesidad deportiva y simbólica. Dejarlo marchar ahora sería repetir errores del pasado que el club no puede permitirse volver a cometer. El Barcelona está ante una decisión que define su camino. Elegir retener a Fermín es elegir paciencia, identidad y confianza en el trabajo propio. Elegir venderlo es optar por el alivio inmediato a costa del crecimiento futuro. Y si algo ha demostrado la historia, es que cuando este club cree en los suyos y los protege, el tiempo termina dándole la razón.